Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Dios me ha hablado. Dice el segundo libro de Samuel, en 2 de Samuel 23, 2 al 3, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. De estas palabras se desprende que Dios ha hablado con personas escogidas en el pasado, como los profetas y los apóstoles, para expresarles su voluntad, y que estas personas pudieron oír la voz de Dios por los distintos medios que Él tuvo a bien emplear con cada uno, para después plasmar por escrito, mediante la inspiración divina, esa palabra recibida, para que ésta quedase para las generaciones futuras. Esto quiere decir que lo que Dios habló en el pasado está ahora disponible para los creyentes en Cristo de hoy, por su palabra, la Biblia, y que cuando leemos esta, Dios nos habla de manera que sólo por lo que ella dice podemos afirmar, al igual que el rey David, Dios me ha hablado. Veamos, David dice que Dios le había hablado. Dios comunicó su palabra y voluntad temporal para David y para su pueblo. Dios había comunicado su palabra para David y para otros por medio de él. En el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 18, se dice, Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo, Israel, de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Algunas de las cosas que Dios habló en el pasado tenían que ver con sucesos temporales, con acontecimientos temporales, como en este caso acabamos de leer, con guerras, con enfrentamientos bélicos, en los que Dios prometía dar a su pueblo la victoria. Pero también en el Antiguo Testamento hay otro tipo de palabra, otro tipo de profecías que tenían que ver con el futuro, con la venida del Cristo, del Redentor, aquel que había de salvar a todas las personas sin distinción. Pero, como estamos diciendo, este texto tiene que ver con asuntos temporales de la vida del pueblo de Israel. Y David consultaba frecuentemente a Dios en cuestiones diversas, y Dios le contestaba. En 2 de Samuel 5, 19, 23 y 25 se nos dice, entonces consultó David a Jehová, y consultando David a Jehová, él le respondió. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado. David consultaba a Dios, Dios le respondía, y David obedecía. Así pues, a lo largo de su vida, David recibió la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo y la compartió con el pueblo, cantándola en forma de salmos. En el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 1 al 2, se dice, estas son las palabras postreras de David, el ungido de Dios, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. La palabra recibida por el Espíritu Santo era llevada también por el Espíritu Santo a un formato escrito, a un formato, en el caso de David, poético, para ser cantado. Las palabras que David recibía de parte de Dios se ponían en forma de cánticos, cánticos de alabanza. El libro de los Salmos que escribió David es un libro de alabanza. Era el himnario del pueblo de Israel. Ellos cantaban los salmos. En el libro de los Salmos se dice una y otra vez que cantemos salmos a Dios, salmos y cánticos espirituales, como se dirá también en el Nuevo Testamento. Pero en la palabra de Dios
que le dio a David, como hemos mencionado hace unos instantes, también se hablaba del futuro profético. No solo de asuntos temporales, terrenos, materiales, relativos a guerras o a estrategias de combate, o a promesas sobre asuntos que tenían que ver con el reinado temporal de Israel, sino también se hablaba de asuntos que trascendían al tiempo de David. Se hablaba de promesas, promesas. Se hablaba de juicios presentes y futuros. Habrá un justo que gobierne entre los hombres en el temor de Dios. Este sería el Mesías. En 2 Samuel 23, 3 al 4 se dice, el Dios de Israel me habló, habrá un justo que gobierne entre los hombres, en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Este justo que gobernaría en el temor de Dios, este justo que sería como la luz de la mañana, no era otro que el Mesías. Él lo dijo, yo soy la luz del mundo. Por tanto, David recibía palabra de Dios para su tiempo y palabra de Dios para el futuro redentor a través del Mesías venidero. Y a pesar de lo sucedido en la casa temporal de David, a pesar de lo sucedido, Dios cumpliría su pacto eterno. En 2 Samuel 23:5 se dice, no es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. David sabía que él se había equivocado en algunas ocasiones, que había cometido errores, y que como consecuencia de ellos, de esos errores, Dios le había anunciado diversos juicios temporales. Él lo sabía, que habría en su casa espada permanentemente, como consecuencia de su pecado, que aunque él se había arrepentido y Dios le había perdonado, el perdón divino no libra de las consecuencias temporales del pecado. Y por eso dice en este texto que hemos leído, no es así mi casa para con Dios. Él sabía que su casa no había sido siempre fiel, pero él confiaba en la fidelidad de Dios y en las promesas de Dios. Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado. Él sabía que el pacto de Dios se cumpliría, que la palabra de Dios relativa al Mesías se cumpliría, que sobre los malos que ponen obstáculos a las promesas de Dios vendría el juicio. En 2 Samuel 23, 6 al 7 dice David, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. David sabía que los problemas de la vida misma, está siempre en torno a los buenos y los malos, entendiendo como los buenos, los justos, los hijos de Dios, y los malos, aquellos que pasan de Dios y no quieren saber nada de Dios, y que de alguna manera persiguen a los justos, a los buenos, a los que son hijos de Dios. En ninguna manera estas afirmaciones quieren negar la pecaminosidad de toda la humanidad, que todos somos pecadores, que todos de sí, de nuestra naturaleza, somos malos ante Dios, sino estamos hablando de que hay personas que conocen a Dios y como consecuencia de conocer a Dios se vuelven justos porque han sido justificados y andan en camino de justicia y de bondad y por eso son llamados buenos, no tanto porque lo sean absolutamente ya, sino porque andan en camino de bondad. Y Dios sabía que David entendía esto así y David sabía que Dios también veía su corazón. Por eso él dice, los impíos serán todos ellos como espinos arrancados. Todos aquellos que pasaban de Dios
tenían el futuro en el lado equivocado, en el lado de la muerte, en el lado de la condenación eterna. Vendría un Mesías para redimir al mundo, a la humanidad. Y solamente aquellos que creyesen en el Mesías, solamente aquellos que creyesen en Cristo, el Redentor, el Salvador, tendrían perdón y vida eterna. El resto de personas, aquellos que permaneciesen en la maldad de sus corazones, solo podrían esperar de Dios el juicio eterno. Por tanto, David entendía la palabra de Dios en sus aspectos terrenos y temporales, y también entendía la palabra de Dios en sus aspectos proféticos futuros. Vendría un Salvador para dar redención, perdón de pecados, vida eterna, a todo aquel que cree. Este tendría la vida eterna, el perdón de pecados, y todo aquel que no creyera, pues lógicamente quedaría fuera de ese perdón y de esa vida. ¿Podemos nosotros decir que Dios nos ha hablado, como decía David? Hoy día, 3000 años después de David, podemos decir hoy, Dios me ha hablado. ¿Cómo nos habla Dios hoy? Dios nos habla a través de su palabra revelada y escrita. Dios ha hablado y mandado que su palabra quede escrita para nosotros. Primero de Reyes 16:34. La palabra que Jehová había hablado por Josué. Segundo de Reyes 24:2. La palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Y Ezequiel 11:5. Vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová. Dios habló en el pasado por medio de los profetas, a través del Espíritu Santo en ellos. Por tanto, la palabra escrita que tenemos, la Biblia, es la palabra de Dios no solo para el momento en que fue dada, sino también para hoy, porque la palabra de Dios es permanente y para siempre. Contiene el mensaje de un Dios que no cambia, que es el mismo, es inmutable, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios ha hablado, usando personas a las que le reveló su plan, su voluntad. Dios ha hablado a través de personas que fueron preservadas por el Espíritu Santo del error. Dios ha hablado por personas a través de las cuales dejó escrito lo que quería que supiéramos sobre nuestra condición humana pecadora y sobre sus propósitos redentores. Es por eso que la palabra escrita, la palabra que Dios nos ha dejado y que conocemos como la Biblia, debe ser leída y oída por el pueblo de Dios. En Apocalipsis 1:19 y 1:3 se dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Y en Jeremías 13:15 se dice, escuchad y oíd, pues Jehová ha hablado. Jehová ha hablado. Y es bienaventurado todo aquel que lee lo que Dios habló y mandó que se pusiese por escrito, porque allí está su voluntad, allí está todo lo necesario para entender cuál es nuestra condición presente y cuál puede ser nuestra condición futura. La palabra debe ser oída, debe ser leída y debe ser también bien explicada por siervos de Dios para que sea bien entendida. En Deuteronomio 18, 21 al 22 se dice, si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere,
es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Y en Nehemías 8, 2, 5 y 7 al 8 se dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, y todo el pueblo estuvo atento, y los levitas leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Estos textos nos muestran que había en su momento inquietud por saber cuál era la palabra de Dios, cuál de las palabras de los profetas era la palabra de Dios. Si algún profeta hablaba y aquello no se cumplía, el tal profeta no era enviado por Dios. La palabra de Dios debe ser entendida rectamente. Y la palabra de Dios debe ser entendida a la luz de la propia palabra de Dios. La palabra explica a la palabra. La palabra interpreta a la palabra. No podemos interpretar la palabra con nuestras mentes humanas o a la luz de los rudimentos del mundo, sino que tenemos que entender lo que Dios dijo, asegurándonos que el sentido de lo que entendemos es el mismo sentido que Dios quiso emplear, usar para darnos esa palabra. Dios nos habla, por tanto, a través de su palabra escrita, bien entendida, rectamente entendida, y también nos habla a través de su providencia, es decir, a través de las cosas que pasan. Todo lo que sucede, según la Biblia, viene de Dios y muestra su voluntad. Todo lo que sucede. En Lamentaciones 3, 37 al 40 se dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Todo lo que sucede, sucede porque Dios quiere. Todo. Por tanto, si todo lo que sucede, sucede porque Dios quiere, Dios nos está hablando por todo lo que sucede. Aún los sucesos más contrarios suceden con un propósito de parte de Dios. Génesis 50, 20, José le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y en Romanos 8:28 se dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los hermanos de José quisieron matarle. Después, venderle como esclavo. De alguna manera era enviarle también a la muerte, a un destino incierto, caer en manos de maltratadores que podían acabar con su vida en poco tiempo. Pero Dios libró a José de todo aquello y Dios llevó a José a ser virrey de Egipto. Y con todo ello, Dios salvó a su pueblo de morir de hambre. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ellos enviaron a José a la muerte y José fue su salvador, el salvador de su familia. Un ejemplo de que todo lo que sucede es la voluntad de Dios para nuestro bien. El mayor ejemplo de lo que decimos fue la muerte vicaria de Cristo. En Hechos 2, 22 al 24 se dice, Israelitas, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó de la muerte. Inicuos, malvados, pecadores, impíos. Estos fueron los que enviaron a Jesús a la muerte. Pero a pesar de que aquello fue un crimen, el mayor crimen de la historia de la humanidad, aquello
no fue casualidad, ni entorpeció los planes y propósitos de Dios, sino que por el contrario los cumplió. Aquella muerte sirvió para que el Salvador entregase su vida en rescate por muchos. Aún las cosas adversas tienen de parte de Dios un mensaje. Dios nos habla, por tanto, por su palabra. En segundo lugar, nos habla por su providencia. Y en tercer lugar, Dios nos habla a través de la conciencia. La conciencia condena o aprueba la actitud y la conducta. La conciencia es como un tribunal que tenemos todos, que aprueba las cosas buenas que hacemos y condena las cosas malas que hacemos. Romanos 2.15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y en Juan 8.9, ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer. Todos textos evidencian lo que acabamos de decir. La conciencia condena o aprueba la actitud y la conducta. Pero la conciencia no es un instrumento infalible, porque la conciencia sin conocimiento de la palabra de Dios es débil y permite el mal. Una persona que tenga una conciencia débil, una conciencia formada por el mundo, por los valores y esquemas del mundo, por los sentimientos propios, por los deseos propios, concupiscentes propios, lógicamente es una conciencia que no actúa, como hemos dicho, condenando el mal y reconociendo el bien. En 1 Corintios 8:7 se dice, no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Las personas que están habituados a decir palabrotas, que están habituadas a hacer el mal, que están habituados a mentir, que están habituados a criticar, esa actitud de rutina en el seguimiento del mal impide que su conciencia les acuse. Cuando una persona se acostumbra a hacer algo que es malo, su conciencia deja de trabajar para condenar aquello. Por tanto, la conciencia débil es la que permite el mal. Y está, por el otro lado, la conciencia fuerte, la formada por la palabra de Dios, y esta sí es buena y limpia en sus decisiones. La conciencia fuerte, dice 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La buena conciencia es aquella en la que se condena lo malo y se aprueba lo bueno. Se aprueba lo que realmente es malo, se condena lo que realmente es malo y se aprueba lo que realmente es bueno. Una conciencia que no hace esto es una conciencia débil. En el Salmos 16:7 se dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. La conciencia trabaja permanentemente. Y si es una débil conciencia, trabaja permanente para mal, y si una buena conciencia, trabaja permanentemente para bien. Por tanto, Dios nos habla por la palabra, nos habla por su providencia y nos habla por la conciencia, dependiendo de que ésta sea buena. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del asunto que propusimos al principio. Dios me habla, de aquellas palabras de David, del rey David. El rey David dijo que Dios le había hablado. Dios comunicó su palabra y voluntad temporal para David y para su pueblo. Pero en la palabra que Dios le dio a David, también se hablaba del futuro profético, del cumplimiento de sus promesas a través del Mesías y del juicio a los malos, a todos aquellos que viviesen de espaldas a Dios y al Mesías.
Nosotros podemos decir que Dios nos ha hablado hoy, podemos decirlo. ¿Cómo nos habla Dios hoy? Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de su providencia, a través de las cosas que pasan, y Dios nos habla a través de la conciencia cuando ésta es buena y está formada por la palabra de Dios. En 2 de Pedro 1, 16 y 18 se dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. Que Dios nos ayude en el hoy de nuestra vida a conocer la palabra de Dios que Él nos ha dejado escrita en la Biblia, que la escuchemos, que la entendamos bien, rectamente, y que ésta forme parte de nuestra buena conciencia. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos recuerda que no nos has dejado huérfanos, que nos has dejado tu voluntad escrita permanentemente para nosotros, para que vayamos a ella, a estudiarla, a meditarla, a aplicarla a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hemos llegado a entender por tu Santo Espíritu que tu palabra es la única norma de fe y de conducta para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a formar nuestras conciencias con ella, para que nuestras conciencias sean buenas. Gracias, Señor, también por el cuidado que tienes de nosotros, por la salud que sigues dándonos según tu voluntad. También, Señor, gracias por las cosas malas, adversas que nos suceden, porque tienes un plan, un propósito en ellas. Ayúdanos, Señor, a entenderte y conocerte siempre y a darte las gracias en todas las cosas. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.